y gracias a Ricardo Monreal, que está en la línea telefónica. Pues sí, Ricardo, en momentos cruciales. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias, buen día. Un saludo a todo el auditorio este día y esta mañana. Gracias, Ricardo. Bueno, acabas de escuchar parte de lo que está haciendo el debate, de lo que evidentemente tendrán que definir. ¿Cómo explicarías, Ricardo, lo que a tu juicio es el meollo de esta discusión? Mira, primero me pareció un buen resumen de Yadira. Me pareció que tiene los elementos claves de la discusión y también tu calificación sobre horas cruciales me parecen afortunadas. En donde no estoy de acuerdo con Yadira, en lo que resulta inexacto, es cuando dice que Morena o que nosotros insistimos en que la no separación de los integrantes de la Guardia Nacional se mantenga. Lo que hemos dicho ahora sobre las licencias de las Fuerzas Armadas, que irán seguramente en un porcentaje significativo a formar parte de la Guardia Nacional. Que nosotros hemos dicho, Carmen, que el inicio del funcionamiento de la Guardia Nacional será mayoritariamente proveniente de Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal, así como de algunos grupos de gendarmería que se había concebido en años pasados y en la legislación que todavía está vigente. No hay resistencia por parte de Morena, te lo quiero decir con toda honestidad, al contrario, hemos acompañado en la redacción puntual con todos los integrantes de la mesa de trabajo del grupo redactor y ha habido un buen ambiente. Yo debo de reconocer, Carmen, que todos los grupos parlamentarios que están representados en la Cámara de Senadores, sus coordinadores y sus representantes han actuado con mucha racionalidad, incluso con mucho talento jurídico y técnico para mejorar estas 4 leyes que son indispensables para el funcionamiento de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son estas 4 leyes? Tú ya lo sabes, lo has dicho aquí en la reunión, digo en tu noticiero, en incluso reuniones con compañeros o debates aquí en el programa. Son la ley del registro de detenciones, que está ya prácticamente concluida la redacción y que está aceptada por todos. La ley del uso de la fuerza, que es una ley de avanzada con de verdad con temas claves, y la ley del sistema de seguridad pública, que existe pero sufre modificaciones profundas. Estas 3 leyes que te comento han tenido un gran consenso y estas 3 leyes incluso, por eso nos hemos tardado semanas, han hecho caso el grupo redactor de incorporar recomendaciones de Amnistía Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU y de todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Por eso es que nos hemos tardado. Y del documento original, Carmen, que nos sirvió para la discusión, que eran documentos provenientes del Ejecutivo, no iniciativas formales, se ha modificado, yo te diría, la mayor parte del articulado. Entonces ha sido un trabajo minucioso, un trabajo muy responsable de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios, y por eso no existe sino un punto unánime de criterios que hemos sostenido en el Congreso. Tenemos a veces diferencia por el ejercicio que estamos llevando a cabo, Carmen, que es algo inédito, de verdad un buen ejercicio, porque en la mesa de discusión y de redacción también participan los representantes del Ejecutivo. Está la Secretaría de Gobernación con el subsecretario y el coordinador de asesores de la secretaria, tanto Zoé Robledo como Jorge Alcocer,
en la discusión y en la redacción. Está también el licenciado, el licenciado Vázquez, que es el subdirector, el subconsejero jurídico, segundo de la Consejería Jurídica, representante de Julio Scherer. Está también la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y el jefe de oficina del secretario, y hay otros personajes que en la discusión con el Ejecutivo, pues a veces ellos tienen su posición como Ejecutivo, pero como Legislativo somos los que vamos a decidir, y lo estamos haciendo en un buen ánimo, sin confrontación, sin gritos ni sombrerazos. Yo creo que es un buen esfuerzo el que estamos llevando a cabo. Reconozco la actitud de todos los grupos parlamentarios, y eso es lo que nos ha permitido estar muy cerca del consenso. Te mencioné las 3 primeras leyes que tienen casi el consenso general, más bien tiene el consenso general, y la última, la ley orgánica de la Guardia Nacional, que debe de ser, o que es la de mayor importancia, Carmen. Estamos muy cerca de lograr, quizás hoy por la tarde tengamos ya la posibilidad de cerrar la discusión. La mesa ya cerró su análisis de las 4 leyes y ahora está en el nivel superior de los coordinadores solamente un tema, que es el que nos separa en este momento del consenso general. Y creo que esto es, por eso decía que es muy buen resumen el de Yadira, con excepción de esta aclaración de que Morena no se resiste y que Morena ha acompañado en todo el proceso de manera muy solidaria con toda la oposición, porque creo que tenemos el mismo sentimiento y el mismo propósito. ¿Ese tema que se atora es ese mismo, el de que no se pida licencia a los militares o que se les permanezca o que permanezcan en activo? ¿Ese es el tema único? Ese es el tema único. Ese es el tema único y es el tema que en este momento estamos tratando de llegar a una buena redacción. Lo que te puedo decir es que Morena, como grupo mayoritario, se ha movido de manera fundamental. Te puedo decir, Carmen, en honor a la verdad, que en el análisis y discusión respecto de estos documentos nos ha llevado a modificar casi el 70% de los artículos que contemplaba la propuesta del Ejecutivo. Es bastante, Carmen, casi el 70%, y son discusiones, incluyendo los 14 artículos transitorios de esta última ley, y son discusiones muy respetuosas, técnicas, enriquecedoras, que nos han tardado semanas en tratar de construirlas. En efecto, decía Yadira que yo había comentado que bastaba la mayoría simple que tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados para sacar estas 4 leyes, pero yo estoy honrando mi palabra. Cuando nosotros aprobamos por unanimidad la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, me comprometí con los grupos parlamentarios que haríamos un esfuerzo por sacarla de la misma manera. No los necesitaríamos en estricto sentido, pero no quiero deshonrar mi palabra, y me parece que el tema es tan delicado y tan urgente, el de la seguridad pública y la violencia en México, que bien vale la pena hacer un esfuerzo por sacar la unanimidad y escuchar a toda la oposición, incluyendo a organismos no gubernamentales, a colectivos o a organismos internacionales que han opinado sobre las leyes reglamentarias de Guardia Nacional. Y este tema que tú has comentado pues es profundo, es clave, y por eso es que nos hemos tardado todo el fin de semana, conversamos, todavía ahora tenemos conversaciones más tarde, y es que la finalidad es darle cumplimiento. Nosotros estamos convencidos en que para consolidar la institución policial tiene que ser eminentemente civil. Carmen, no hay ninguna discusión sobre eso, y por eso es que la ley de la Guardia Nacional debe establecer estos supuestos, no solo de la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con otras instituciones de estados y municipios, sino también las reglas para reforzar
la tarea civil y la decisión policial de generar un cuerpo de élite, adiestrado, formado, pero observante fiel de la ley civil, que es lo que subyace en la discusión profunda en la que no tenemos diferencias y que estamos intentando en una discusión muy franca con el Ejecutivo, decir el legislativo frente al legislativo o el legislativo frente al Ejecutivo, que no podemos dejar pasar esta gran oportunidad de lograr un gran consenso en el país sobre estas 4 leyes reglamentarias. Sin duda, bueno, tal vez te parezca demasiado obvio por lo que acabas de decir, pero más vale insistir. Para los que nos podemos perder en el camino cuando estamos escuchando sobre la Guardia Nacional, hemos vivido todo este proceso de discusión en donde se ha hablado de la militarización sí o no del país en materia de seguridad nacional, de seguridad pública. Ya ha habido una reforma constitucional que abre la puerta precisamente a que en un periodo determinado el Ejército y las Fuerzas Armadas efectivamente puedan hacer, como lo han hecho a lo largo de los últimos años, pero ahora bajo un manto de autorización legal, tareas de seguridad pública. Entonces tenemos aquí un periodo, una temporalidad para que las Fuerzas Armadas puedan desempeñar ya con esta autorización constitucional tareas de seguridad pública. En estos, y la apuesta de que sea un ente civil quien se haga cargo de ello, pues en el futuro, pero ¿en qué momento transitaremos de una cosa a la otra? ¿Y qué va a ocurrir en estos años en donde tendrán las Fuerzas Armadas esta responsabilidad? Por eso es tan importante saber el meollo del asunto a la hora de decir, estamos en un tiempo extraordinario, con una legislación que hay que decirlo, Ricardo, es una suerte de legislación extraordinaria, para un momento de emergencia como el que vivimos desde hace tanto tiempo. ¿Cómo explicarías entonces hasta dónde sí y hasta dónde no la lógica militar será la que se imponga en los próximos 5 años? Es una muy buena pregunta, Carmen, como todas las que haces en tu programa, que me parece de fondo y profunda. Te lo digo con todas sus letras, como coordinador del grupo mayoritario de Morena. No hay riesgo alguno de la militarización de la función pública sobre seguridad pública. Te lo digo tajante, Carmen. Y lo que estamos estableciendo en la ley, en la mayor parte, más bien en toda, es la más discutida, Carmen, es la ley orgánica de la Guardia Nacional. Y en esta ley se establece el carácter policial, pero sobre todo se refuerza el carácter civil. No obstante que puedan participar en este pie de veteranía elementos del ejército o elementos de la armada o elementos de la fuerza aérea, todos ellos, Carmen, tendrán que someterse a la ley civil y al fuero policial, no al fuero militar y no la aplicación del Código de Justicia Militar. Es muy importante lo que tú dices, por eso la propia ley que hemos estado construyendo con mucho detenimiento y con mucha seriedad, se establece no solo con precisión y claridad la estructura jerárquica de la Guardia Nacional, los regímenes de disciplina, que incluye incluso, Carmen, faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, repito, a la disciplina policial que no militar, responsabilidades, servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización, todo esto, Carmen, tiene que ver con la ley. Por eso es que es importante darle vida para que de manera inmediata pueda ejercer sus funciones. Tú recordarás, y el público recordará, que una vez publicada la reforma constitucional, en la que se estableció un plazo, Carmen, por eso nuestra urgencia, de 90 días para la expedición de la ley,
que regula la Guardia Nacional, que concluye el próximo 25 de mayo, es decir, en 5 días, la Junta de Conexión Política en el Senado ha intentado construir desde, ya tenemos casi un mes, más de un mes desde abril, en esta mesa de negociación y de construcción de acuerdos, darle vida a un reclamo civil de organismos internacionales de subrayar el carácter civil. Por eso es muy importante decirte con todas sus letras, no hay riesgo alguno de la militarización de la función pública denominada seguridad pública. Estamos cuidando muy bien esto, porque yo estoy convencido de que no hay necesidad de militarizar este servicio, esta función, este fin del Estado tan trascendente de la seguridad pública. No hay necesidad, y creo que la ley y la Constitución puede dar paso a un organismo, a un órgano policial de élite que pueda frenar este flagelo tan grave que nos está tocando vivir de la inseguridad, la violencia, y que tiene ya décadas de estar presente en nuestro país y que no disminuye la presencia del crimen organizado, de la delincuencia común, del aumento en la inseguridad. Por eso nos urge, Carmen, que mediante este tema, mediante estas 4 leyes, le demos seguridad jurídica a la Guardia Nacional. Es clave lo que me has dicho, y por eso es que se subraya, se va a subrayar en la ley, y lo logramos en estas horas, el carácter civil de la Guardia Nacional. Para cerrar, Ricardo Monreal, a reserva de estar al pendiente, sobre todo esta semana pues definitiva, les reclaman a los legisladores y a Morena en particular, las organizaciones civiles, los que se han conformado en colectivos, que les están reclamando que no se atendió la petición, la exigencia de mecanismos del llamado Parlamento Abierto, con todo lo que eso significa, Ricardo. Sí, mira, en la reforma constitucional, tú lo recordarás, lo hicimos porque hubo el acuerdo general de los grupos parlamentarios. Te digo con honestidad, en esta ocasión no hubo acuerdo en los grupos parlamentarios. Morena no se negó, lo pudimos haber hecho. De hecho, Carmen, muchos de los pronunciamientos que se hicieron en este ejercicio la semana pasada los recogemos. No hay ningún problema, ya lo verán en la redacción, pero no hubo ningún partido de los que estamos en la mesa desde hace más de un mes, Carmen, desde, si mal no recuerdo, 10 de abril, o sea, tenemos un mes y medio, trabajando semanas y semanas, pero no hubo adentro ninguna petición de que hiciéramos en materia de leyes reglamentarias, este Parlamento. Y sin embargo, te digo, vamos a atender este tipo de pronunciamientos que se dieron en la semana pasada. Yo te quiero comentar también que va a ser muy interesante, Carmen, tengan confianza. Por eso es que hemos batallado bastante, y digo, tenga confianza en la ciudadanía. Hemos batallado bastante, no batallado, mucho tiempo le hemos dedicado, porque nosotros creemos que la ley debe de disponer que los elementos que se integran a la Guardia Nacional recibirán formación y adiestramiento necesario, y que es importante que los ubiquemos como una fuerza de élite, respetuosa de los derechos humanos, con formación académica, práctica en el uso de la fuerza, de procedimientos policiales, Carmen, o funciones del primer respondiente, que es la proximidad social, el derecho penal, los derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género, los primeros auxilios, y conocimientos necesarios para el desempeño de los elementos de la Guardia. Es decir, Carmen,
estamos siendo muy cuidadosos, de verdad. Yo debo de reconocer a todos los grupos parlamentarios, no es a uno en lo particular. Han participado el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT, PES, el Verde, todos han participado y he visto en todos una actitud positiva, congruente, constructiva, incluso académicamente impecable, y hemos redactado o hemos modificado el documento original, te repito, en más de un 70% del contenido normativo que nos fue enviado como documento de trabajo por el Ejecutivo. Así es de que sí se está haciendo un trabajo serio. Ojalá que logremos la unanimidad o la mayoría amplia. No lanzo las campanas al vuelo, Carmen, porque ellos advirtieron, los grupos parlamentarios, que aun cuando tengamos el 96 o el 98% de los acuerdos y consensos, si no hay acuerdo en un tema clave, que es el de las licencias, con una redacción distinta, ellos no nos acompañarían, a pesar de que tengamos el 98%. Y sobre advertencia no hay engaño, es una posición de ellos que nosotros respetamos y que por eso, Carmen, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, estoy haciendo el último esfuerzo por atender esta nueva redacción y que en las próximas horas definiremos si o no la podemos transitar al acuerdo global amplio de consenso. Pues Ricardo Monreal, seguiremos muy de cerca todo esto. Te aprecio como siempre que nos tomes la llamada y seguimos al habla. Muy buenos días. Estoy para servirte a ti y a todo el auditorio. Un saludo a todos. Gracias al coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Jucopo, esta Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Estaremos muy al pendiente en estos días y horas.